continuar en el mismo orden que quien inició anteriormente fue Julito, y queremos saber en cuáles áreas el país ha mejorado y en cuáles ha empeorado en el 2025. Bueno, nos estamos refiriendo al gobierno nacional. Sí. Y yo sí creo, o sea, y entiendo y quiero hacer quizás una parte y salir un poquito de lo que estamos hablando, porque yo creo que ninguna evaluación que se haga en cualquier parte del mundo en donde se hable de Jaina o esté algo sometido o relacionado a Jaina, lo ocurrido el 8 de abril del año 2025, que fue el gran desastre de Jet Set, en donde tantos jaineros sufrieron pues de manera directa la pérdida de muchos de sus seres queridos. Y yo creo que el 2025, donde quiera que nosotros estemos, que ya nacimos aquí en Jaina, donde quiera que vayamos vamos a ser jaineros, cada vez que se hable de aquí en adelante del 8 de abril del 2025 se recordará esa situación y entra inmediatamente en cosas que hay que hacer. Ahí hay dos elementos en ese jet set. Está el elemento de la supervisión de los inmuebles en la República Dominicana. Uno pensó que cuando ocurrió esta catástrofe, pues se iba a iniciar una serie de actividades tendentes a regularizar un poco lo que es la construcción desmedida y sin controles en la República Dominicana. El caso específico de nuestro municipio, que requiere no solamente de una supervisión, sino también de una reestructuración, porque tenemos un municipio muy junto, muy hacinado, y debemos de crear las condiciones de que Jaina se vaya convirtiendo en una ciudad con cierta lógica. El crecimiento vehicular, la serie de actividades ya conlleva que habrá un crecimiento del comercio. Hay que crear esa zona urbana de progreso económico que nos va a arrastrar hacia el norte necesariamente e ir creciendo. Hay que ir creando las condiciones de que Jaina crezca con más orden, pero también con más calidad. Ya uno ve que quizás ya el aspecto referido a lo que es la invasión de terrenos, que tantos problemas nos trae a todos, deberá mejorar por el crecimiento mismo del pueblo, pero son todas cosas que deben evaluarse. Ahí entra también, que ha vuelto a ser noticia ahora al final del año, el régimen de consecuencias cuando se ocupa o se realiza algún acto de corrupción importante. Vimos un sector privado, que es el caso del jet set, el sector privado donde a la justicia se le ha exigido debe cumplir. Pero ahora nace SENASA, que tiene sus inconvenientes, y también nos reivindica un poco a los que hacemos política profesional, porque los que están siendo tocados no son necesariamente los políticos profesionales, sino esa sociedad civil que tanto cuestiona de que los políticos profesionales hacen cosas extrañas. Hay una independencia del Ministerio Público evidente, aunque yo no la veo como la ve la mayoría. Yo creo y le reconozco a Luis Abinader que ciertamente tiene un Ministerio Público independiente, porque no depende de su partido político. Jenny Berenice, Miriam Germán, usted puede decir lo que usted quiera, pero están más cercanas a los partidos políticos de la oposición al PRM, que son Fuerza del Pueblo y el PLD. Y si no, usted ve el caso de Jaina, un hecho importante también, que se creó una fiscalía, y el Level, en una locución que se hizo viral, dijo algo que la gente no copió. Se colocaron más en que si el alcalde dio o no las canastas, que eso es otra cosa, pero para mí lo más importante de eso que dijo el Level fue cuando dijo: a eso falta Tommy Galán y Tulio Jiménez, porque todos esos ministerios públicos que están ahí son cercanos al poder, al beneficio y a las adláteres de Tommy Galán y Tulio Jiménez. No son del Partido Revolucionario Moderno. Y particularmente como PRMista creo que no es lo correcto que el poder del Ministerio Público, que en todos los gobiernos, incluso el gobierno de los Estados Unidos, que es un gobierno que nosotros hablamos mucho de su gran democracia, nunca se desvincula de lo que es el poder político, porque si tú tienes una política de Estado, es el Ministerio Público, en cuanto a la justicia, que debe representarte. En este caso, el Ministerio Público es realmente independiente. Ahora, no una independencia de todos, es una independencia porque está en manos de los partidos políticos de oposición. Y por eso cuando uno oye críticas de que si el gobierno es débil o es fuerte, no, nos estamos cuestionando todos. Son ustedes que tienen en su mano la oportunidad
de ir contra esos corruptos. Y también uno ve que sí tienen privilegios, que no todos los corruptos caen. Así es. Rafael Campuzano. Bien, y quiero referirme precisamente a lo que Julio establece. En el mes de abril, yo hice una cronología de hechos más o menos de lo que ha pasado en este año, pero quizá lo más destacable, bueno, hay en enero la reforma fiscal y presupuesto del 2025, que se hicieron algunos intentos, ¿verdad? El presupuesto, quizá Nina tiene más datos de eso, que lo he ido dando datos del presupuesto nacional y de cómo anda el tema de la deuda, que es un tema preocupante, porque ahora se está hablando de que nosotros tenemos que buscar diario para la deuda una cantidad de millones que yo no sé de dónde van a salir, y eso es un tema estratégico importante, que se ve al final del gobierno ahora, ¿verdad? Entrando en el cierre de año, y eso augura que el año que viene no va a ser un buen año, al parecer, a menos que se tomen las medidas previsorias. Y en el mes de abril, la tragedia del Yeset, que expresa varias cosas. La primera cosa que expresa es el descuido de la administración de la ciudad, Julio, de ese seguimiento que debe tener el Estado a través de los ayuntamientos de la gestión de la ciudad. Una ciudad debe gestionarse como si fuera un parque industrial, como si fuera una empresa. Y entonces la ciudad no se está gestionando. Tanto es así que nosotros descuidamos las áreas más importantes, o las áreas que debieran ser áreas para el desagüe natural, son hoy calles con vivienda. Entonces la gente, por ejemplo, del túnel hacia arriba, por Quitasueños, te dicen que la calle tiene problemas, que la alcaldía, que esto, que lo otro, pero que ellos hicieron de una cañada una calle, sin que hubiera una planificación del ayuntamiento, pero no existía ayuntamiento, era el del carril y no tenía tantas condiciones para eso. Pero eso mismo pasa con la cañada del Abuelito, eso mismo ha pasado en Bellavista, y eso mismo pasa, es decir, el que conoció el camino de la línea férrea y la cañada que comienza en Brooklyn y termina en la planta de Jaina, que es la cañada que pasa por Flamboyant, hoy esas son viviendas, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo se gestiona una ciudad y se dejan y se permiten que hayan tanto desafuero desde el punto de vista de la municipalidad, desde el Estado, desde la representación en el gobierno local? Y yo pienso que eso es algo reiterativo. Tenemos un Estado que no se gestiona, que se va deteriorando en sus capacidades. Lo que dice Julio, todavía pasa el desastre, que debo mencionar el de San Cristóbal, que también se está mencionando. No solamente eso, sino se ocultan las verdades, porque ni se sabe qué pasó en el Yeset, ni se sabe qué pasó en el otro sitio, a ciencia cierta, porque ahí hay de todo. Todo el mundo dice que esto, que aquello, que lo otro, pero no hay un informe categórico de un perito que diga, mire, aquí pasó esto, y estas son las medidas que hay que tomar. Y eso debe convertirse entonces en una política de Estado, que es lo que Julio decía, y eso tiene que hacerlo un estadista, ¿verdad? El que es jefe del Estado en el momento que le tocó. Y yo pienso que está eso. Está la ley sobre compras públicas, que nosotros hemos visto que la ley sobre compras públicas, si bien es cierto que hay supuestamente más restricciones de que para garantizar la no corrupción, vemos que eso parece ser que no funciona, porque se están dando situaciones que nadie esperaba que se iban a dar. Y a veces yo pienso que veo que se toman medidas estratégicas, como se tomó, y que creo que la tomó el presidente Medina de la ventana única, ¿verdad que sí?, para el pago de la mayoría de las cosas, y el hecho de que haya un solo lugar desde donde puedan aplicar los ministerios a su presupuesto y que tengan que obedecer a su presupuesto. Pero aún así faltan otras medidas que garanticen no que vamos a perseguir a fulano porque fue corrupto, sino que vamos a prevenir que fulano no pueda corromper el erario público. Entonces yo pienso que esos son temas importantes que se dieron en julio. Para el mes de agosto, ¿verdad? Está el tema de los militares retirados, que también es un tema importante, porque ahí hay de todo también. Se retira por conveniencia,
y se incluyen por conveniencia, ¿verdad, Julio? Y se nombra un nuevo general y se reincluyen. Y hoy tenemos gente que no debiera estar en la fila, y la gente que debió estar en la fila que salió porque no le cayó bien al general o al coronel, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que, en sentido general, pienso que la parte final de este proceso tiene que ver con todo el tema de la lucha antidroga, que en vez de descrecer en este periodo, creció de una forma increíble, hasta el punto que nosotros hoy estamos digamos, en la boca del mundo, porque la mayoría de los funcionarios públicos han terminado siendo extraditados hacia el exterior por caso de drogas. Entonces es un espectáculo que no es bonito ni para terminar un año, pero tampoco para comenzar otro. Bien, muchísimas gracias, Pedro. Ahora vamos con nuestro colega Franklin Sisa, quien nos va a dar su parecer. Miren, yo pienso que desde mi punto de vista debiéramos analizar esa pregunta desde dos ópticas. La primera, 2004, que es la que nos va a dar referencia con la situación económica, para yo tomar como referencia la parte económica solamente. 2004 se produjo una situación en el país que llevó al país a un tema de un déficit fiscal de un 33%, casi 7.000 Fue y tanto. 2003-2004, casi 7.000 millones de dólares. 24. El déficit fiscal. 2003. Ah, bueno, aquello que Por el tema de la quiebra del Banco Banismo y todo eso. Bueno, entonces ese punto de referencia nos va a llevar a nosotros a pensar qué ocurrió en nuestro país desde ahí en adelante. Lo más cercano a eso fue en el 2020, que fue con el tema del COVID-19, algo subgénero. Es desde el 2004 al 2020 cuando el déficit fiscal llega a un 8%. Entonces, ahí en ese periodo de tiempo es donde se refleja los dos crecimientos de los déficits fiscales más grandes de la historia en República Dominicana en los últimos 25 años. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno dominicano, encabezado por Luis Abinader, hizo posible que haya una política económica para que la economía nuestra se mantuviese estable. ¿Bajo cuáles conceptos? Conceptos de préstamos, bonos soberanos, etcétera. Pero la economía siguió adelante. Fue el único año, 2021, cuando se aplicó un presupuesto de 1 billón de pesos. A la fecha, nosotros hemos manejado, 2024, 6 billones de pesos en presupuesto. Eso es algo que está bien, porque te dice que hay una economía que tiene sus pilares importantes estables. ¿Dónde empeoró? Que esos recursos no fueron distribuidos de la forma correcta para que llegaran a las personas que debían llegar. Entonces ahí tenemos una contraparte. Tenemos dinero, pero la inflación sigue básicamente subiendo, aunque el Banco Central dice que sigue bajando. ¿Por qué? Inflación es igual a que yo pueda tener la capacidad de adquirir bienes y servicios. Y me dice que cuando está bajita, porque yo puedo adquirir los bienes y servicios. Sin embargo, el arroz sigue más caro, la cebolla sigue más cara, el pollo sigue más caro, el servicio eléctrico sigue más caro. Y más aún, el sistema de salud sigue deteriorado, el sistema de educación sigue deteriorado, dicho por ellos mismos. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo dice el ministro que acaba de salir con un informe que se lo pasó al presidente y que el presidente no ha dicho nada. Entonces, estamos bien en nuestra economía, porque el turismo, según ellos, sigue creciendo y sigue dando el dinero que necesitamos. Las divisas siguen entrando. El tema de la agricultura sigue bien. Pero entonces, cuando tenemos el dinero ya dispuesto para las infraestructuras, para la inversión en educación, para la inversión en salud, entonces no tenemos respuesta de manera correcta. Por eso, mi respuesta a esa pregunta va en torno a esa parte. La economía nuestra, en los 5 años de Abinader, se mantuvo, según ellos, creciendo y estable. Ahora bien, ¿dónde está lo peor de todo? Bueno, en que esas riquezas no han sido distribuidas de la forma correcta para que el pueblo sienta que realmente hemos crecido y que no hemos mantenido. Porque note esto, hemos presupuestado para el 4% del 2020 al 2021, pero no se refleja ni en aulas ni en una educación que podamos decir que es de calidad. Hemos presupuestado más de 5.000 millones de pesos para el tema de salud pública y al contrario, hemos tenido situaciones dentro del sistema que ahora lo que nos dice que hay un colapso, sacando nosotros de que el SENASA tiene una situación bien incómoda. O sea, en temas económicos, el gobierno en su proyección de crecimiento ha estado bien. Eso hay que aplaudírselo. Ahora, en la distribución de la riqueza, ahí es que hemos estado mal. Bien, bien.